Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paulina Castillo y el día de hoy te voy a hablar sobre las buenas prácticas de higiene y sanidad. Toda persona que esté en contacto con materias primas, ingredientes, material de empaque y utensilios debe seguir las siguientes instrucciones. Debemos usar ropa limpia y calzado adecuado para el trabajo. Nuestro calzado debe de estar limpio al igual que nuestra ropa. No podemos utilizar la ropa que utilizamos para estar en la casa o en la calle. Debe de ser un uniforme adecuadamente para este trabajo. No podemos usar maquillaje, esmaltes, ni nada por el estilo. Tenemos que lavar nuestras manos a fondo, desde el antebrazo hasta la punta de nuestros dedos. Nuestro cubrebocas en todo momento y ver que sí cubra nuestra nariz y nuestra boca correctamente. Las que entren en contacto con el producto en el curso del trabajo deberán someterse a un examen médico. Esto se deberá hacer antes de llevar a cabo sus actividades. Este examen deberá realizarse cada que se den las indicaciones por cuestiones epidemiológicas o razones clínicas, con la periodicidad de una vez al año para garantizar la salud del operador. Ahora vamos a hablar de las instalaciones, de cómo debe ser su estructura. Se recomienda que las vías de acceso a los caminos que rodean el edificio, que se encuentren también dentro de este recinto, estén pavimentados o con un acabado de superficie lisa, que también sean de fácil limpieza, con pendiente hacia rejillas o coladeras para el fácil desagüe a la hora del drenado, con el fin de evitar encharcamientos. En los patios y alrededores del establecimiento, se recomienda evitar condiciones que puedan ocasionar una contaminación al producto y también una proliferación de plagas tales como almacenamiento y acumulación de un equipo en desuso, existencia de basura y desperdicios de chatarra, formación de maleza, pastos y hierbas en exceso, existencias de áreas que provoquen polvo, encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. Los drenajes deben tener tapa propia para evitar la entrada de plagas provenientes de las alcantarillas o de una vía externa. Inadecuada iluminación. Ahora vamos a hablar de las instalaciones, de cómo debe ser su estructura. Los pisos se recomiendan que sean construidos con materiales tales que sean resistentes para las cargas que van a sostener, a los cambios de temperatura y a los productos químicos con los que pueden estar en contacto, ya que estos podrían alterar sus características. No se permiten pisos deteriorados ni que tengan fisuras en sus superficies, que no tengan ranuras ni bordes, con una pendiente mínima del 2%. Para el fácil desalojo y escurrimiento de agua, se recomienda la construcción a base de concreto. Para el anclaje de los equipos pesados, de motores o de cualquier equipo que efectúe movimientos con ondas vibratorias, se recomienda que los pasillos tengan la amplitud necesaria para las personas que van a transitarlos. Las paredes deben contener superficies lisas y continuas, impermeables e impenetrables, sin ángulos ni bordes para su facilidad de limpieza. Los techos deben tener una superficie lisa, continua, impermeable, impenetrable, sin grietas ni aberturas, que sea lavable y sellada. Los marcos de las ventanas deben construirse con materiales que proporcionen superficies lisas, impermeables, impenetrables, sin bordes y que sean lavables. Hasta donde sea posible, los vidrios de las ventanas deben reemplazarse con materiales irrompibles, por lo menos de láminas de plástico transparentes. Ahora vamos a hablar de los sanitarios. Los sanitarios no deben tener comunicación directa con las áreas de producción. Las puertas de entrada deben de tener un sistema de cierre automático. Los baños deben incluir retretes, lavabo, papel higiénico, jabón, jabonera, secador de manos, toallas de papel y recipientes para la basura. Y también es conveniente que los grifos no necesiten acondicionamiento manual. Los baños deben de tener rótulos donde se le indique a las personas que deben lavarse las manos cada que usan el sanitario. Los vestidores y las regaderas. Cuando se requiera, la empresa proveerá regaderas y vestidores para los empleados. Los vestidores deberán contar como mínimo por un casillero para cada persona, ropa o implementos de higiene. No deben depositarse ropa, objetos personales en las áreas de producción. Deberán proveerse instalaciones convenientes situadas para lavarse y secarse las manos, siempre que así lo exija la naturaleza de las operaciones. Deberá disponerse también de un área para la desinfección de las manos, con jabón y agua, y de un preparado conveniente para la desinfección de las manos. Deberá haber un medio higiénico
Para el secado de las manos, deberá disponerse de suficiente agua a presión adecuada y de temperatura conveniente, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con los productos no deberá contener ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la salud o contaminar al producto. El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, lucha contra incendios y propósitos similares no relacionados con los productos deberá transportarse por tuberías completamente separadas, identificadas por colores, sin que haya ninguna conexión transversal ni sufonado de retroceso con las tuberías que conducen al agua potable. Se deberán realizar cada 6 meses las siguientes determinaciones en el agua del abastecimiento: contenido de cloro, dureza de agua, el contenido del calcio, análisis microbiológicos, mesofolios, aerobios, coliformes totales. Debido a la importancia que representa el abastecimiento de agua potable en él, deberá disponerse de suficiente abastecimiento de agua a presión adecuada y de temperatura conveniente, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. Se deberá dotar de los implementos necesarios que garanticen que ésta no será contaminada. El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con los productos no deberá contener ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la salud. Debido a la importancia que representa el abastecimiento de agua potable, en el anexo 1 se describe el procedimiento de limpieza y desinfección de cisternas y tinacos. El drenaje. En las áreas donde se utilice agua, se recomienda instalar una coladera por cada 37 metros cuadrados de superficie. Se pide un drenaje para el piso en el cual los puntos más altos deben estar a no más de 3 metros de un drenaje maestro colector. La pendiente máxima del drenaje con respecto a la superficie del piso debe ser superior a un 5%. En los establecimientos que así lo requieran se instalarán trampas de grasa. Las tuberías de desagüe de los inodoros deben descargar directamente el sistema de drenaje. Se cuidará que las tuberías de hierro o acero galvanizado sean de un diámetro interior de por lo menos 10 centímetros, esto es, 4 pulgadas. Los drenajes deben ser distribuidos adecuadamente y estar provistos de trampas contra olores y rejillas para evitar la entrada de plagas provenientes del drenaje. Tanto los pisos así como los drenajes deben tener la inclinación adecuada para permitir un flujo rápido y eficiente sobre los líquidos desechados. Las cañerías de drenaje deben ser de terminación lisa para evitar la acumulación de residuos y formación de malos olores. Los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y aguas residuales, el cual debe mantenerse en todo momento en buen estado. Todos los productos de evacuación, incluidos los sistemas de alcantarillado, deben ser lo suficientemente grandes para soportar cargas máximas y se constituirán separados 3 metros como mínimo de las instalaciones de abastecimiento de agua potable a manera de evitar la contaminación de la misma. La iluminación. Todo el establecimiento debe tener una iluminación natural o artificial adecuada. Cuando así proceda, la iluminación no debe alterar los colores y la intensidad. No debe ser menor de 540 lux en todos los puntos de inspección, 300 lux en las salas de trabajo y 50 lux en otras áreas. Los focos y lámparas que estén suspendidos sobre las materias en cualquiera de las fases de producción debe ser de tipo inocuo y estar protegidas para evitar la contaminación de los productos en caso de una ruptura. El método de iluminación está determinado principalmente por la naturaleza de trabajo y la forma de espacio que se ilumina, el tipo de estructura de techo, la ubicación de las lámparas y el color de las paredes. Ventilación. Deberá proveerse una ventilación adecuada para proporcionar el oxígeno suficiente, evitar el calor excesivo, la condensación de vapor, el polvo y para eliminar el aire contaminado, la dirección de la corriente de aire no deberá ir nunca de un área sucia a un área limpia. Deberá haber aberturas de ventilación provistas de una pantalla o de otra protección de material anticorrosivo. Las pantallas deben poder retirarse fácilmente para su limpieza. Número de personas que ocupan el área, oficina o planta. Recipientes para la basura. Los establecimientos que se dediquen al proceso de productos contarán con un área exclusiva para el depósito temporal de desechos. Los recipientes de basura en la planta deben estar convenientemente ubicados, deben mantenerse de preferencia tapados e identificados. Es necesario especificar naturaleza y estado físico de los desechos, métodos de recolección y transporte, frecuencia de recolección y otras características mínimas de la basura como
aristas, cortantes, toxicidad, flamabilidad y otras. El área central de colección de basura debe tener una construcción sanitaria que facilite la limpieza, evitando la acumulación de residuos y malos olores. Esta área debe ser delimitada y fuera de las áreas de producción. Se recomienda tomar en cuenta los vientos dominantes para evitar que estos acarreen malos olores dentro del establecimiento. La basura debe ser movida de la planta por lo menos diariamente y se recomienda separar los desechos orgánicos de los inorgánicos. Las tuberías, ductos, rieles, vigas, cables, etc. no deben estar libres encima de tanques y áreas de trabajo donde el proceso esté expuesto, ya que estos constituyen riesgos de condensación y acumulación de polvo que contaminan los productos, y en donde existan deben tener libre acceso para su limpieza. De acuerdo con la norma oficial mexicana expedida por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 1993, equipos y utensilios. Vamos a ver el capítulo de equipamiento. Equipos y utensilios. Todos los equipos y utensilios deben ser usados para los fines que fueron diseñados. El equipo y los recipientes que se utilicen para el proceso debe construirse y conservarse de manera que no constituyan un riesgo para la salud. Los envases que se vuelvan a utilizar deben ser de material y construcción tales que permitan una limpieza fácil y completa. El equipo y utensilios deben limpiarse y mantenerse limpios y, en caso necesario, desinfectarse. Los recipientes para materias tóxicas ya usados deben ser debidamente identificados y utilizarse exclusivamente para el manejo de estas sustancias, y si dejan de usarse, inutilizarlos o destruirlos. Materiales. Todo el equipo y los utensilios empleados en las áreas de manipulación de productos y que puedan entrar en contacto con ellos deben ser de un material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores y sea inabsorbente y resistente a la corrosión y capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Las superficies habrán de ser lisas y estar exentas de hoyos y grietas. En las empresas que así lo requieran, se evitará el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su empleo no será una fuente de contaminación. Todos los equipos y utensilios deben ser usados para los fines que fueron diseñados. Materiales. Materiales de la industria de los alimentos. En el caso específico de la industria de los alimentos, el material más recomendado es el acero inoxidable, especialmente para las superficies que entran en el contacto con el alimento. La característica de poder ser pulido con facilidad lo señala como el ideal para tener una superficie lisa y fácil de limpieza. En general, los tipos de IC 304 y 316 son los más recomendados cuando hay que hacer soldaduras. Se recomiendan los tipos IC 304L y 316L para evitar la corrosión intragranular, especialmente para procesos de limpieza in situ y en tanques o recipientes donde se almacenan materias primas o productos a granel. El acabado sanitario tipo número 4 con abrasivos de grano de 100 a 150 de aspereza es el más utilizado para el equipo de superficies de contacto con los alimentos. El titanio se recomienda cuando se necesita un material más resistente a la corrosión que el acero inoxidable. El acero al carbón no es recomendable para las superficies en contacto con los alimentos, debido a que fácilmente puede sufrir corrosión. En cambio, pueden usarse ejes, ya que es un material fuerte y duro. El hierro negro o fundido no es recomendable, debido a que tiene una superficie áspera y fácil de sufrir corrosión. Hierro galvanizado debe evitarse a toda costa, ya que la superficie de zinc se gasta con gran facilidad y expone a la superficie del hierro a la corrosión por los ácidos de los alimentos. El metal monel es una mezcla de cobre y níquel. Se recomienda para mesas de empaque, pero no debe usarse en contacto directo con los alimentos. Deberá evitarse el uso de materias que no puedan limpiarse y sanearse adecuadamente. Por ejemplo, la madera, a menos que se sepa que su empleo no constituirá una fuente de contaminación. Mantenimiento. El mantenimiento de una planta es crucial para lograr los productos de calidad. El deterioro de las instalaciones y equipos puede ocasionar accidentes, contaminaciones, tanto físicas, químicas como microbiológicas, inclusive afecta un rendimiento ocasionando pérdidas económicas y de imagen comercial. La limpieza y por tanto la higiene estarán directamente relacionadas con el mantenimiento de la planta.
Cuando sea necesario realizar tareas de mantenimiento, se recomienda disponer un sistema de aislamiento del área en reparación. Los tableros de control deben estar instalados en forma que se evite la acumulación de polvo y permita su limpieza. Todos los instrumentos de control de proceso, medidores de tiempo, temperatura, humedad, flujo, torque, peso, etc., deben estar en condiciones de uso para evitar desviaciones de los patrones de operación. Al lubricar el equipo se deben tomar precauciones para evitar contaminación de los productos que se procesan. Cuando proceda, el equipo con partes móviles que requiera lubricación será diseñado con forma que evite la contaminación de los productos. Los equipos deben ser instalados de tal forma que el espacio entre la pared, el cielo raso y piso permita su limpieza. Las bombas deben ser colocadas sobre una base que no dificulte la limpieza y mantenimiento. Las partes externas de los equipos que no entren en contacto con los alimentos deben estar limpios y sin muestras de derrames. Los equipos deben ser diseñados de tal forma que no tengan tornillos, tuercas, remaches o partes móviles que puedan caer accidentalmente al producto. Para el caso específico de manejo de los alimentos, se recomienda que los utensilios y equipos sean de diseño sanitario, tales como materiales inertes que no contaminen o sean atacados por los productos. No debe tener máquinas, bordes o rebordes que permitan la acumulación de residuos y dificulten su limpieza. Las superficies deben ser lisas y no soldadura y las soldaduras pulidas. Los equipos y utensilios deben estar reparados y se les dará mantenimiento permanentemente. En las operaciones de mantenimiento o reparación, el personal encargado se deberá notificar al personal que manufactura para que cuando el equipo sea inspeccionado se limpie y sanitice previo uso en producción, para un buen mantenimiento sanitario de equipo para productos alimenticios. Soldadura. La soldadura debe ser limpia y lisa y no debe contener aglomeraciones o remolinos que puedan atrapar partículas alimenticias. Las soldaduras deben ser continuas. Una soldadura no continua deja huecos abiertos en la costura, dentro de los cuales el alimento queda retenido y no es fácilmente limpiable. Se requiere que las uniones soldadas sean sin costuras. Cuando un equipo no esté diseñado para el manejo de los alimentos, debe ser remozado para hacerlo adecuado para ese uso. Equipo. Se recomienda que los equipos sean fácilmente desarmables para su limpieza. Los materiales de empaque eventualmente se deterioran y pueden causar problemas, por lo que se sugiere que se revisen periódicamente. Patas de soporte. Se recomienda que no tengan altura suficiente entre lo que soportan y el piso y que en las áreas de proceso las patas no sean huecas. Collarines. Algunos equipos son fabricados utilizando collarines para ensamblar y mantener el equipo unido. Estos collarines usualmente toman la forma de los bordes de metal, en donde un collarín se empalma con el otro y entonces los dos son cerrados con algún dispositivo. Pintura. El equipo no debe ser pintado en superficies que estén en contacto con el alimento. La pintura se desgasta y se descarapela y cae encima del producto. La porción exterior del equipo no debe ser pintada si es anticorrosiva e inoxidable. El establecimiento no deberá aceptar ningún proceso. Capítulo 6. El establecimiento. Materia prima. Capítulo 6. Proceso. Materia prima. El establecimiento no deberá aceptar ninguna materia prima que contenga parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas descompuestas o extrañas que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por los procedimientos normales de clasificación y preparación o elaboración. Las materias primas deben inspeccionarse, calificarse antes de llevarlas a la línea de elaboración y, en caso de necesario, deberán efectuarse pruebas de laboratorio. En la elaboración ulterior deberán utilizarse materias primas o ingredientes limpios y en buenas condiciones. El Departamento de Calidad aprobará todas las materias y el material de empaque antes de ser usados en producción. Las materias primas almacenadas en el establecimiento se mantendrán en condiciones adecuadas. Se recomienda efectuar una rotación de las existencias de materias primas. Los materiales de empaque y recipientes de materias primas no serán utilizados para otros fines diferentes a los que fueron destinados originalmente, a menos que se eliminen las etiquetas, las leyendas o se pinten. Las materias primas deberán estar separadas de aquellas ya procesadas para evitar su contaminación. Las materias primas que evidentemente no sean aptas deberán separarse y eliminarse del lugar a fin de evitar un mal uso, contaminación y adulteración.
Proceso de elaboración. En la elaboración de productos se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones. Seguir los procedimientos dados en los manuales de operación, como son orden de adición de componentes, tiempo de mezclado, agitación y otros parámetros de proceso. Las áreas de fabricación o mezclado deben estar limpias y libres de materiales extraños en proceso. No debe haber tránsito de personal o materiales que no correspondan a las mismas. Durante la fabricación o mezclado de productos se cuidará que la limpieza realizada no genere polvo ni salpicaduras de agua que puedan contaminar a los productos. Todos los productos en proceso que se encuentran en tambores, cuñetes, deben estar tapados y las bolsas tener un cierre sanitario para evitar su posible contaminación por el ambiente. Se evitará la contaminación con materiales extraños, polvo, agua, grasas, etc., que vengan adheridos a los empaques de los insumos que entran en las áreas de manufactura. Las talvas de carga y mezcladoras estarán limpias antes y aun cuando no se usen, se deben verificar también que no permanezcan cargadas con productos de un día para otro. Todos los insumos en cualquier operación del proceso deben estar identificados en cuanto al contenido. Los productos a granel se recomienda sean empacados a la mayor brevedad posible. Al lubricar equipo, se deben tomar precauciones para evitar contaminación de los productos. Es recomendable el uso de lubricantes inocuos. Se recomienda no utilizar frascos de vidrios para la toma de muestras por el riesgo de rotura. Se recomienda no utilizar termómetros de vidrio para tomar temperaturas dentro de la fábrica a menos que contengan protección metálica para los mismos. Los envases vacíos que fueron utilizados para las materias primas y otros insumos se retirarán con frecuencia y orden. Se recomienda efectuar un registro de los controles realizados primordialmente de los puntos críticos. Los procesos de elaboración de los productos se recomienda que sean supervisados por el personal capacitado. Todas las operaciones de proceso de producción, incluso del envasado, se realizarán a mayor brevedad posible y en condiciones sanitarias que eliminen toda la posibilidad de contaminación. Los métodos de conservación y los controles necesarios habrán de ser tales que protejan contra la contaminación o la aparición de un riesgo para la salud pública. Se recomienda que en el área de manipulación de los alimentos todas las estructuras y accesorios elevados sean de una fácil limpieza y cuando así se proceda se proyecten y construyan de manera que eviten la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo de la condensación y la formación de mohos e incrustaciones. Prevención de la contaminación cruzada. Se deberá tomar medidas para evitar la contaminación del producto por contacto directo o indirecto con el material que se encuentra en otra etapa de proceso. Se recomienda que las personas que manipulen las materias primas o productos semi-elaborados susceptibles de contaminar el producto final. Se recomienda que las personas que manipulen materias primas o productos semi-elaborados susceptibles de contaminar el producto final no entren en contacto con ningún producto terminado mientras no se vistan con ropa protectora limpia. Cuando existe el riesgo de contaminación en las diversas operaciones del proceso de elaboración, se deberán lavar las manos minuciosamente entre una y otra manipulación de productos. Envasado. Todo el material que se emplee para el envasado deberá almacenarse en condiciones de limpieza. El material debe ser apropiado para el producto y las condiciones previstas de almacenamiento y no transmitir al producto sustancias objetables que lo alteren y lo hagan riesgoso, en cantidades que se excedan de los límites aceptados para la Secretaría de Salud. El material de envasado deberá conferir de una protección apropiada para la contaminación. Los recipientes no deberán ser utilizados para ningún fin previo al envasado, que pueda dar lugar a una contaminación del producto. Siempre que sea posible, los recipientes deberán inspeccionarse inmediatamente antes de su uso a fin de tener una seguridad de que se ven y encuentran en buen estado y en caso necesarios, limpios y saneados. Cuando se laven deberán escurrirse bien antes del llenado. En el área de envasado solo deberá manejarse el material de envase necesario para uso inmediato. El envasado deberá hacerse en condiciones que no permitan la contaminación del producto. Identificación de los lotes. Cada recipiente deberá estar permanentemente codificado para identificar la fábrica productora y el lote. Se entiende por un lote una cantidad definida de productos producida en condiciones especialmente idénticas. Registros de elaboración y producción. De cada lote deberá llevarse un registro continuo legible y con la fecha de los detalles pertinentes de la elaboración. Estos registros deberán conservarse por lo menos durante un periodo que no exceda la duración que se tenga señalada como vida de anaquel. En caso de necesidad específica, se llevarán los registros por 2 años. El embalaje de los productos deberá llevar una codificación con el objeto de garantizar la identificación de los mismos en el mercado. Los productos de baja acidez requieren una cuarentena. Deben identificarse y almacenarse en lugares apropiados para después de su análisis físico-químico o bacteriológico ser liberados. Los productos que no han salido al mercado y deben ser procesados deberán tener condiciones tales que no afecten la calidad de los lotes subconscientes a los cuales se incorporen. El reproceso debe hacerse a la mayor brevedad posible. El responsable del control de calidad debe ser consultado para las evaluaciones que consideren necesarias. Almacenamiento.
Las entradas de las plataformas de carga y descarga deben estar techadas para evitar la entrada de lluvia. Los pisos deben ser de material adecuado, de fácil limpieza, resistente para soportar la carga de tráfico diario. Las juntas de las paredes y pisos deben estar selladas. La iluminación en las áreas generales será suficiente adecuada para realizar las actividades propias de cada área. Los techos estarán en perfecto estado y libres de goteras. Se recomienda que las tarimas que sean separadas de la pared de 50 centímetros para prevenir cargas sobre las mismas y facilitar recorridos de verificación. Las estivas se harán respetando las especificaciones y evitando rebasar la altura establecida. Se contará con señalamientos que indiquen claramente la ubicación de los pasillos y estos permanecerán siempre libres en cualquier obstáculo que impida la fácil circulación. Se deberá tomar las medidas necesarias para evitar contaminaciones por productos aromáticos, ya sea separando las áreas de almacenaje o colocándolas en lugares pertinentes. Las estivias no deberían obstruir el acceso al equipo contra incendios, salidas, botiquines o equipos de seguridad. Se recomienda llevar un control de primeras entradas y primeras salidas a fin de evitar que se tengan productos sin rotación. El menester de la dirección de la empresa, el que periódicamente se les da la salida a los productos materiales inútiles, obsoletos o fuera especificaciones a fin de facilitar la limpieza y eliminar posibles focos de contaminación. Se tomarán precauciones para evitar que las materias primas sufran contaminación química, física, microbiológica u otras sustancias objetables, asimismo que se evitará la entrada de establecimiento de plagas. Las materias primas deberán almacenarse en condiciones que confieran protección contra la contaminación y reduzcan al mínimo los daños de deterioros. Las montacargas que no circularán por las áreas de proceso cuando no sea necesario. Los plaguicidas u otras sustancias tóxicas deberán etiquetarse adecuadamente con un rótulo que se informe sobre su toxicidad y empleo. Esos productos deberán almacenarse en áreas por armarios especialmente destinados al efecto y habrán de ser distribuidos o manipulados solo por el personal competente. Se pondrá el mayor cuidado para evitar la contaminación de los productos. El área de manipulación de productos no se permitirá el almacenamiento o estacionamiento de ninguna sustancia que pudiera contaminarlos, salvo que sea necesario para los fines de higiene y control de plagas. El personal de almacenes verificará que el producto esté identificado y etiquetado correctamente. No se permite el almacenamiento de materias primas, ingredientes, material de empaque o productos determinados directamente sobre el piso, ya que se ha de almacenar sobre tarimas. El transporte. Todos los vehículos deben ser inspeccionados antes de la carga de los productos, con el fin de asegurarse de que se encuentren en buenas condiciones sanitarias. Los productos de alimentos no deben ser transportados con productos que ofrezcan riesgos de contaminación o generen malos olores. Los productos cuyos envases sean más resistentes a la compresión y que sean más pesados se deben colocar en la parte baja de la carga y los más livianos en la parte superior. Las cargas estarán ajustadas para evitar golpes entre sí con las paredes del vehículo transportador. Si se requiere amarrar la carga, esta debe estar protegida con esquineros para evitar el deterioro del empaque. Los productos deben ser transportados protegidos contra la lluvia. Los medios de transporte que utilicen para el acarreo y distribución de la materia prima o productos terminados estarán construidos con materiales que puedan ser limpiados y sanitizados con facilidad. El equipo que sea instalado en ellos deberá asegurar la conservación de los productos e impedir la entrada del establecimiento de plagas. Proceso de la elaboración. En la elaboración de productos se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones. Seguir los procedimientos dados a los manuales de operación como son. Almacenamiento y distribución de alimentos perecederos. El almacenamiento de alimentos frescos y congelados requiere de áreas refrigeradas tan limpias como cualquier tipo que tenga contacto directo con los alimentos, para evitar el crecimiento de psicrófilos. Para ellos, además de tener en buenas condiciones higiénicas, el área se debe de llevar un control de temperatura y humedad en el almacén para alargar la vida de media del producto. La colocación del producto se hará de tal manera que existan los espacios suficientes para que se permita la circulación del aire frío en los productos que se almacenan. Se pondrá especial cuidado para proteger contra la humedad todos los alimentos secos. Los alimentos perecederos se mantendrán a temperaturas inferiores a los 60 grados hasta su consumo. Se recomienda que los alimentos requieren congelación se conserven en las temperaturas tales que eviten su descongelación. Evaluación de calidad. Es conveniente que todos los establecimientos hagan control de calidad de los productos elaborados. Este control varía según el producto y las necesidades de la empresa y se establecerá como premisa que todo producto que resulte contaminado, adulterado o alterado será rechazado para consumo humano. Consideraciones generales. El control de plagas. Capítulo 7. El control de plagas es aplicable a todas las áreas de establecimiento, recepción de materia prima, almacén, proceso almacén, de producto terminado, distribución, punto de venta e inclusive vehículos de acarreo y reparto. Todas las áreas de planta deben mantenerse libres de insectos, roedores, pájaros u otros animales. Los edificios deben tener protecciones para evitar la entrada de plagas, pudiendo utilizarse cortinas de aire, antecámaras, mallas, tejidos metálicos, trampas, electrocutadores. Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan de control de plagas. Los establecimientos y las áreas circundantes deberán inspeccionarse periódicamente para cerciorarse de que no existe
infestación. En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deberán adoptarse medidas de control o erradicación. Las medidas que comprendan el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos solo deberán aplicarse bajo la supervisión directa del personal que conozca a fondo los riesgos para la salud que el uso de agentes puede entrar. Solo deberán emplearse plaguicidas cuando las otras medidas no sean eficaces. Antes de aplicar los plaguicidas, se deberá tener cuidado para proteger los productos, equipos y utensilios contra la contaminación. Después de aplicar los plaguicidas, deberán limpiarse minuciosamente el equipo y los utensilios contaminados a fin de que antes de volverlos a usar queden eliminados los residuos. Debe consultarse el catálogo oficial de plaguicidas de 1993 publicado por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. En caso de utilizar los plaguicidas, esto debe ser guardado bajo llave y aplicado con responsabilidad del personal autorizado y entrenado para su manejo. Todas las pesticidas utilizados deben cumplir con las regulaciones vigentes. Todos los sistemas de control de plagas deben ser aprobados por la Dirección General de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud. Se debe llevar un registro de control de plagas y guardarlo en el archivo. Debe impedirse la entrada de animales domésticos en las áreas de elaboración, almacenes de materia prima y producto terminado. ¿Cómo entran las plagas a un establecimiento? Las plagas entran a un establecimiento en diversas formas, por lo que se debe mantener una vigilancia constante para detectar su posible aparición en el mismo. Verduras crudas. En un establecimiento dedicado al procesamiento de alimentos pueden entrar en cajas de cartón, madera, arpillas o bolsas, forma común de infestación de roedores y moscas. Empaques. Los empaques vienen varios proveedores y si el establecimiento del proveedor está infestado por una plaga, pueden penetrar por este medio. Forma común de una infestación de gorgojos, cochinillas y cucarachas. Dentro y sobre las materias primas. Las materias primas pueden provenir de diferentes fuentes de abastecimiento. Pueden llegar a los establecimientos con plagas, por lo que es conveniente establecer controles para su detección y combate. Contenedores. Los contenedores son movidos por muchos países, por lo que pueden albergar cualquier clase de plaga. A través de puertas y ventanas desprotegidas, cualquier clase de plaga. Formas de controlar las plagas. El control de las plagas es aplicable para todas las áreas de establecimiento. Insectos. En general se distinguen tres tipos de insectos: voladores como moscas y mosquitos, rastreros como cucarachas, ciempiés y arañas, taladores como gorgojos y termitas. Uno de los métodos más efectivos para evitar la infestación de su prevención. Los siguientes factores que propician a la proliferación de los insectos deben ser evitados: residuos de alimentos, agua estancada, materiales y basura amontonados en rincones y pisos, armarios y equipos contra la pared, acumulación de polvo y suciedad. Insectos voladores. En caso de los insectos voladores, hay electrocutadores para insectos. Esto consigue en una rejilla electrificada localizada en la parte superior, rodeada de tubos de luz ultravioleta. Los insectos son generalmente atraídos por la luz y vuelan hacia la lámpara. En el camino tienen que pasar primero a través de una rejilla electrificada que trabaja a un alto voltaje y que hace que brinque una chispa al insecto electrocutándolo instantáneamente. Estos equipos requieren de un mantenimiento constante, para lo cual se deben seguir las instrucciones del fabricante y tener cuidado de limpiar regularmente la charola que recibe los insectos muertos que se entregan debajo de la rejilla. Existe el escarabajo de las alfombras o de almacenes, que puede volar a través de la rejilla electrificada sin tener problema y alimentarse de los cadáveres de los insectos. Este insecto carroñero es de las peores plagas que pueden encontrarse en los establecimientos. Fumigación con insecticidas por aspersión. Los insectos voladores también pueden controlarse usando insecticidas en aerosol con propelente anticontaminante, es decir, insecticidas aéreos. Se recomienda el uso de insecticidas peritroidales con base de piretro y peritrinas, que son insecticidas naturales muy seguros derivados de flores que crecen en el este de África. Estos insecticidas no tienen efectos residuales, lo que significa que el insecto debe tener contacto con ellos en el momento de ser aplicados. Existen otros productos que, aunque más efectivos, no son muy seguros debido a sus efectos residuales y hasta peligrosos para la salud si no son usados correctamente. Insectos rastreros. Los insectos rastreros pueden ser controlados de diferentes formas. Sin embargo, es necesario puntualizar que las insecticidas para estos son normalmente bastante efectivos contra insectos voladores y viceversa. El método para el control de la mayoría de los insectos rastreros es rociar insecticidas por aspersión con gas anticontaminante en todas las ranuras y grietas a nivel del piso, en la base de los equipos que están pegados al suelo y al fondo de los elevadores y cualquier otra área donde este tipo de plagas puedan vivir. El insecticida que comúnmente se emplea es el tipo de residual y los superedores que no aplican deben tener la autorización de la Dirección General de la Salud Ambiental. En el caso de las cochinillas y gorgojos, que probablemente se encuentran dentro de los ingredientes de harina y granos y no les llega el rocío del insecticida, es necesario fumigar con gas autorizado para las áreas, y cuando esto se hace, todo el personal deberá abandonar el área por 24 horas.
Las arañas requieren de un control especial y de los servicios de operación autorizados. Las operaciones de fumigación de insecticida deben hacerse por personal bien entrenado y de tal forma que no ocasione contaminación a los productos del proceso de elaboración. Cuando se aplica insecticida de contacto se deben cubrir los equipos para lavarse antes de usar. Los insecticidas residuales en ningún momento podrán aplicarse encima de los equipos, materias primas o materiales de empaque para los alimentos. Los roedores, en donde se incluyen ratones, tuzas, ratas, etc., crean una situación diferente, un programa de control de roedores efectivo que deberán incluir la limpieza de todas las áreas dentro y fuera del establecimiento para evitar nidos y proliferación, medidas para evitar sus entradas a las instalaciones, verificaciones constantes para detectar su presencia, colocar trampas y carnadas de veneno para su control y o eliminación. Las áreas exteriores del establecimiento y el perímetro cercano al edificio pueden proteger las trampas que contengan una carnada que le gusta a los roedores, la fécula. También pueden utilizarse carnadas preparadas con venenos anticoagulantes. Estas carnadas, cuando son ingeridas por los roedores, les causan hemorragias internas y generalmente se desangran hasta morir. El tamaño del peso del roedor determina la cantidad efectiva de carnada que los roedores deben comer. En las áreas internas de almacenamiento de materias primas, ingredientes, material de empaque y áreas de proceso, se pondrán trampas mecánicas o artefactos que se reciban constantemente para retirar los cadáveres de los animales y atrapados al mismo tiempo para volver a activar las trampas. Existen muchas trampas con el sistema de resorte abiertas o cerradas que pueden colocarse en lugares estratégicos. Las trampas cerradas son cajas de metal con un resorte tensionado que en cuanto el ratón entra por el agujero y aparato se activa el resorte y la proyecta un área de la cual no puede escapar. El mantenimiento de las carnadas y las trampas con resorte deberá ser hecho por un operador de control de plagas debidamente capacitado. Los pájaros. Los pájaros pueden ser animales especialmente difíciles de controlar una vez que se les ha permitido la entrada a los establecimientos. Las siguientes medidas contribuyen a eliminar la entrada de los pájaros en las áreas de proceso y almacenes, así como los establecimientos de términos generales. En las paredes y cielos rasos no deben existir aberturas que permitan entradas a pájaros. Eliminar el inicio de nidos y aleros, cornisas, puertas y ventanas de estructuras. Revisar periódicamente los recorridos mensuales. Capítulo 8. Limpieza. La higiene exige una limpieza eficaz y regular de los establecimientos, equipos y vehículos para eliminar residuos de los productos y suciedades que contengan microorganismos que constituyan a una fuente de contaminación de los productos. Después de este proceso de limpieza, se puede usar cuando sea necesario la desinfección o un método afín para reducir el número de microorganismos que hayan quedado después de la limpieza a un nivel tal que no puedan contaminar los productos. A veces las etapas de limpieza y desinfección se combinan usando una mezcla de desinfectante-detergente, aunque generalmente se considera que este método es menos eficaz que el proceso de limpieza y desinfección en dos etapas. Los procedimientos de limpieza y desinfección se recomiendan que sean establecidos por un ingeniista del Departamento de Control de Calidad y coordinarse con la gerencia de producción, los ingenieros de la planta y los fabricantes de detergentes y desinfectantes. Los procedimientos de limpieza y desinfección deberán satisfacer las necesidades peculiares del proceso y del producto de que se trate y se registrarán por escrito en programas calendarizados que sirvan de guía a los empleados y de la administración. Programa de inspección e higiene. Deberá implantarse para cada establecimiento un calendario de limpieza y desinfección permanentemente con el objeto de que estén debidamente limpias todas las áreas y de que sean objeto de atención especial las áreas del equipo y el material más importante. Personal. Es recomendable nombrar a las personas, de preferencia empleados permanentes del establecimiento cuyas funciones en el posible sean independientes de las de producción para que se encarguen de ejecutar los procedimientos de limpieza y desinfección y a una sola persona que sea para supervisarlos. Dicha persona deberá tener pleno conocimiento de la importancia de la contaminación y de los riesgos a la salud de la misma entraña. Uno de los errores que con mayor frecuencia se observa en las operaciones de limpieza y desinfección de equipo y utensilios es que en este proceso se considera como un trabajo adicional y generalmente este trabajo se delega en las personas de más bajo nivel en la fábrica, pero debe designarse como responsables a quien tenga la autoridad moral. Todo el personal que ejecute los trabajos de saneamiento y limpieza debe estar suficientemente entrenado. Precauciones. Para impedir la contaminación de los productos y de todo el equipo de los utensilios, se eliminará con frecuencia necesaria y desinfectará siempre las circunstancias se le exijan. En todo caso, se tomarán las precauciones necesarias para impedir que el producto contamine cuando las áreas, el equipo y los utensilios se eliminen y desinfecten con agua y detergentes, entre otros tensoactivos o soluciones de estos. Los detergentes y desinfectantes serán seleccionados cuidadosamente para lograr el fin perseguido. Deben ser aceptados con el organismo oficial competente. Los residuos de estos agentes quedan en una superficie susceptible de entrar a los productos deben eliminarse mediante un enjuague minucioso con agua.
Métodos de limpieza. La limpieza se efectúa usando una combinada o separando los métodos físicos, por ejemplo, restregando o utilizando fluidos turbulentos y métodos químicos, por ejemplo, mediante el uso de detergentes, álcalis o ácidos. El calor es un factor adicional importante en el uso de los métodos físicos y químicos, y hay que tener cuidado en seleccionar las temperaturas. De acuerdo con los detergentes que se usan y con las superficies de trabajo según las circunstancias, podrían emplearse uno de los métodos siguientes. Manuales. Es cuando hay que eliminar la suciedad restregando con una solución detergente. Se recomienda remojar un recipiente, aparte con soluciones detergente, las piezas desmontables de la máquina y los pequeños dispositivos en el equipo con el fin de desprender la suciedad antes de comenzar a restregarla. Limpieza in situ. Es la limpieza del equipo, incluyendo las tuberías, con una solución de agua y detergente, sin desmontar el equipo ni las tuberías. El equipo contará con un diseño adecuado para este método de limpieza. Para la limpieza eficaz de las tuberías se requiere una velocidad de fluido mínimo de 1.5 metros por segundo. Con un flujo turbulento deberá identificarse y eliminarse en lo posible de las piezas del equipo. No pueden limpiarse satisfactoriamente con este método. Si esto no puede hacerse en forma, se desmontarán dichas piezas para limpiarse e impedir que se acumule la suciedad. Al terminar de enjuagar, verificar la no existencia de residuos y llevar los registros correspondientes de una fecha, materiales usados, uso de tiempo y condiciones. Pulverización a baja presión y a alto nivel. Es la aplicación de agua a una solución detergente de grandes volúmenes a presión de 6.8 kilogramos. Pulverización a alta presión y bajo volumen. Es la aplicación de agua a una solución detergente en el volumen reducido y alta presión, es decir, hasta 68 kilogramos de centímetros cuadrados, 1000 libras por pulgada cuadrada. Limpieza a base de espuma. Es la aplicación de un detergente en forma de espuma durante de 15 a 20 minutos que posteriormente se enjuaga con agua asperada. Máquinas lavadoras. Algunos contenedores y equipos empleados en la elaboración de productos pueden lavarse con máquinas. Estas máquinas realizarán un proceso de limpieza indicado arriba que además desinfectan mediante enjuague y agua caliente. Una vez concluido el ciclo de limpieza con estas máquinas se puede obtener buenos resultados y siempre que mantenga su eficacia y eficiencia mediante un mantenimiento regular y adecuado. Eliminación de las capas de grasa. En la eliminación de las capas de grasa se libera la partícula de cochambre adherido, facilitando la remoción mediante un enjuague adecuado. Debe eliminarse la creencia de que los detergentes limpian totalmente el equipo, ya que estos solamente preparan al material adherido para un subconsciente eliminación mediante cepillado y enjuagues adecuados. Formas de remoción de grasa. Cuando la grasa se añade a agua tibia y se agita vigorosamente, se forman gotas de grasa. Estas gotas se unen rápidamente y forman una capa de grasa en la superficie de agua. También se puede preparar en diluciones de acuosa, fosfato trisódico del 1% y usarse en vez de agua tibia con resultados equivalentes. Capítulo 9. Desinfección. Consideraciones generales. Aunque la desinfección dé lugar a la reducción del número de microorganismos vivos, generalmente no mata las esporas bacterianas. Un desinfectante eficaz reduce el número de microorganismos a un nivel que no perjudica la salud. Ningún procedimiento de desinfectación puede dar resultados plenamente satisfactorios a menos que su aplicación le preceda a una limpieza completa. Los desinfectantes deben seleccionarse considerando los microorganismos que se desea eliminar, el tipo de producto que se elabora, el material de las superficies que entran en el contacto con el producto. La selección depende también del tipo de agua disponible y el método de limpieza empleado. El uso continuo de ciertos desinfectantes químicos puede dar lugar a la selección de microorganismos resistentes. Deben usarse desinfectantes químicos cuando no sea viable aplicación de calor. Los detergentes y sustancias sanitizantes deben ser almacenados en un lugar definido, fuera del área de proceso. Los utensilios y equipos deben limpiarse y sanitizar antes de su uso y después de cada interrupción de trabajo. Los equipos y utensilios limpios y sanitizados deben protegerse de recontaminación cuando se almacenen o no estén en uso. Todos los detergentes sanitizantes en uso deben estar previamente aprobados por el Departamento de Control de Calidad y por los organismos oficiales de la referencia. Técnicas de desinfección. Aunque la desinfección da lugar a la reducción, las desinfectantes deben solucionarse considerando los microorganismos que se desea eliminar, el tipo de producto que se elabora y el material de las superficies que entran en contacto con el producto. Desinfección por calor. Una de las formas más populares y comunes y más útiles de desinfección es aplicar calor húmedo para elevar la temperatura de la superficie a por lo menos 80 grados
Sin embargo, también las temperaturas elevadas desnaturalizan los residuos proteicos y sobreendurecen sobre la superficie del equipo. Por lo tanto, es esencial eliminar todos los residuos de los productos. Desinfección con agua caliente. Las piezas desmontables de las máquinas y los componentes pequeños del equipo se pueden sumergir en un tanque o sumidero en agua que mantenga una temperatura de desinfección durante un periodo adecuado, por ejemplo, 80 centígrados o 20 minutos. El enjuague con desinfectante de las lavadoras mecánicas debe alcanzar esta temperatura de desinfección y el periodo de inmersión deberá ser suficiente para que la superficie del equipo se alce a esta temperatura. Desinfección por vapor. Cuando se usa vapor, la temperatura de la superficie deberá elevarse a un punto de desinfección durante un tiempo determinado. Las lanzas que emiten chorros de vapor son útiles para que haya desinfección de las superficies. El calentamiento de las superficies durante la aplicación de vapor de alta temperatura favorece su secado posterior. El uso de vapor podrá generar problemas al causar la condensación del agua sobre otros equipos o piezas de la estructura. No es adecuado el tratamiento con vapor vivo cuando el vapor de la alta temperatura descarapele la pintura de las superficies pintadas y elimine los lubricantes de piezas móviles. Desinfección con sustancias químicas. Los factores que se indican a continuación afectan la eficacia de los desinfectantes. Tiempo. Todos los desinfectantes químicos necesitan un tiempo mínimo de contacto para que sean eficaces. Este tipo de contacto mínimo puede variar de acuerdo a la actividad del desinfectante. Concentración. La concentración de la solución desinfectante necesaria variaría de acuerdo con las condiciones de uso. Además, debe ser adecuada para la finalidad a la que se destina. Estabilidad. Todas las soluciones desinfectantes deberán de ser preparación reciente, en las que se hayan utilizado los utensilios limpios. Clasificación de los desinfectantes. Agentes químicos. Entre los desinfectantes más comunes utilizados se encuentran los que se indican a continuación: cloro y productos a base de cloro, yodóforos, compuestos cuaternarios de amonio, agentes antóferos tensoactivos, ácidos y álcalis fuertes, fenol y compuestos relacionados, agentes gaseosos esterilizante, agentes físicos como el calor, seco, húmedo, radiación ultravioleta, radiaciones ionizantes, esterilización por filtrado y verificación de la eficacia de los procedimientos.